Buenas noches. Estamos en Todos Somos 132, Rompeviento TV, televisión por internet. Mi nombre es Vladimir Chorny y les doy la bienvenida a este programa en el que vamos a ver los hechos relacionados con el 1 de diciembre. Hoy nos va a estar acompañando Julio Hernández del Astillero y también nos va a acompañar una abogada perteneciente a la Liga del 1 de diciembre, que son aquellos abogados que están defendiendo a las personas que fueron detenidas y a quienes siguen presos. Entonces, ya regresamos. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Bernal. Les mandamos un saludo a Berenice y a Marta que no pudieron acompañarnos este día. Les recordamos que cualquiera que quiera participar en la producción del programa Todos Somos 132 puede hacerlo mandando un mail a todosomos132@rompevientos.tv. Les recordamos también que este es el último programa de la temporada y que regresaremos el 9 de enero para tener más cosas para ustedes. Ahora, antes de pasar ya a las preguntas directas con Julio, vamos a ir a un pequeño video que muestra un tema con el que vamos a iniciar el programa, que es la entrevista con uno de los policías que estuvieron participando en los hechos del 1 de diciembre. Entonces ya regresamos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hubo tanta confusión? Parecería que había muchas órdenes o que a veces no había ni siquiera órdenes de los superiores. Dejando de lado mis opiniones subjetivas, me consta que por las frecuencias de radio por el Tetra ya no se sabía, los mandos ya no sabían, algunas órdenes las lanzaban con la clave del jefe Mondragón, que para ese entonces se supone que ya no era el titular de nosotros porque ya estaba tomando protesta en San Lázaro. Y en el auge de la campal, en la situación cuando ya estaba más fuera de control, ya las órdenes decían que ya venía directo de Marcelo Ebrard. ¿Tú escuchaste la voz que decía es orden de Marcelo Ebrard? Sí, en una ocasión sí, ya cuando unos actuaban, otros no, y hubo un momento de confusión ahí en la Alameda, ahí en el hemiciclo donde... Pues así está. Les agradecemos que nos están acompañando esta noche. Y ahora sí, Julio, pues te damos la bienvenida. Como vieron la entrevista y pues te preguntamos a ti qué nos puedes contar de esto que viste tú ya de manera directa. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me da mucho gusto ver este esfuerzo tanto de rompeviento.tv como de ustedes en este segmento de Yo Soy 132. Esa entrevista fue muy importante porque nos permite ver la otra parte de lo que fue la contienda del 1 de diciembre. No solo el empuje de la gente, no solo esa oleada en la cual es importante definir cuál es el porcentaje que hubo de provocaciones e infiltrados y cuál fue el porcentaje real del hartazgo acumulado, de la violencia social como resultado del vandalismo institucional. Yo tuve la oportunidad de caminar y de estar tanto en San Lázaro, caminar toda la marcha hasta llegar a Bellas Artes y luego ver los diferentes aspectos de lo que sucedió en ese día histórico. Y esta entrevista con el policía creo que tiene la característica y el valor de permitirnos ver lo que piensa y lo que dice la gente que está del otro lado, la que está llevada por las órdenes de sus superiores y que tiene que enfrentar a quienes muchas veces sabe que pueden tener razón en lo que dicen, que pueden estar correctos en sus planteamientos, pero que por las órdenes, en ese caos, en ese desorden que hubo, tuvieron que cumplirlas. Esta mirada distinta que nos da el policía parece que a muchos de nosotros nos sorprende, ¿no? Porque es una mirada que no estamos acostumbradas a observar. ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que dijo el policía cuando es una voz que nosotros generalmente no escuchamos? Yo esperaba desde luego los aspectos tácticos que sí fueron revelados en esa plática respecto a cómo fueron las órdenes,
el vacío de poder que se dio, las instrucciones que se escucharon por los radios de ellos, los Tetra, en la cual se menciona que hubo la instrucción de que era una orden directa de Marcelo Ebrard, y toda esta serie de factores muy peculiares que merecen una reflexión amplia, pero en particular la entrevista a mí me parece que permite entender que del lado de la policía del DF hay una nueva conformación que proviene en mucho del desempleo para segmentos universitarios y académicos que han ido encontrando acomodo por la necesidad de trabajo en estas filas policíacas, y que ya no es solamente el perfil tradicional de un policía gorilesco, represivo, sino que hay una nueva conciencia que ojalá, y dentro de todo este proceso de cambio que se está impulsando, se les ayude a que se impulse una figura legal en la cual el policía pueda tener derecho a una objeción de conciencia, a no cumplir las órdenes que vayan contra los derechos humanos, contra la legalidad, y que lo pueda aplicar y realmente se pueda realizar. A mí me gustaría tenerte ahí con dos cosas. De esto que nos platicas, al menos a mí me saltan dos apreciaciones. Una es que el policía, al platicarte, se da cuenta de esto, o sea, de que muchos de los hechos o de las órdenes que les pedían atentaban contra derechos humanos. Es decir, o sea, nosotros nos vamos a ir a levantar a quien se ponga enfrente porque esa es la orden, y que eso podría representar hechos violatorios de derechos humanos. Es decir, era una conducta que el policía sabía que no estaba bien llevarla a cabo, porque podía levantar a cualquier persona, estuviera participando o no estuviera participando en las hostilidades. Y la otra parte es la del otro lado, no solo de los policías, sino de las responsabilidades de las personas que están arriba. Es decir, también en la entrevista te muestran que había órdenes difusas que no se sabía si venían de Marcelo Ebrard, que no se sabía si venían de quién, que había un vacío, al parecer, ahí en la dirección. Entonces, estas dos reflexiones impactan directamente en los hechos del 1 de diciembre. Es decir, estas acusaciones que se hicieron de aquellos que detuvimos son culpables porque los agarramos en ese lugar, cosa que no es cierto y que es reconocido incluso por las fuerzas policiales, y la otra parte de la responsabilidad de aquellos que debieran de ser responsables por estos hechos, ¿no? Sí, yo creo que hay una conciencia en una parte de las corporaciones policíacas de que están siendo manejados, utilizados política y electoralmente. Este personaje, este policía, señalaba que hay una insatisfacción de los policías desde Tláhuac, porque vieron que sus jefes, particularmente Marcelo Ebrard, por jugar cartas políticas, no tomó la decisión de rescatar a sus compañeros policías. Luego lo del News Divine, que también fue otro de los elementos que impactaron a la propia gente de las corporaciones policíacas. Y ahora esto, en lo que ellos saben que van a acabar pagando chivos expiatorios por las órdenes mal dadas, por las decisiones cupulares y además por cierto esquema de perversidad en el rejuego de factores de mando que dejaron hacer, que dejaron correr, que permitieron y que se fueron reacomodando entre ellos en las cúpulas, donde saben que no les va a pasar mayor cosa que ocupar mejores o peores cargos, mientras los policías que fueron tomados por las cámaras, que van a aparecer cometiendo actos de salvajismo y de responsabilidad. Que son los directos responsables. Los directos responsables de cumplir lo que les ordenaron, de hacer lo que les dijeron que tenían que hacer. En esto que mencionas, ¿qué factor juegan los medios de comunicación en esta ecuación? Debido a que nos sorprendía a nosotros la frase de Marcelo Ebrard que tenía que generar un castigo ejemplar hacia los demás, cuando en realidad el castigo que se tiene que generar es conforme a derecho, ningún castigo ejemplar. Pero parece ser que se creó una matriz de opinión pública en lo que se necesitaba eran gente que fuera castigada para no mostrar ante la imagen pública que era un gobierno laxo y que dejaba que esto sucedía. Entonces me parece que se entró en una dinámica en la que tenía que mostrarse a toda costa de que este gobierno era fuerte y que no iba a permitir que se rompiera el Estado de Derecho, ¿no? Y más para la imagen pública que en apego a estricto derecho es que se empiezan a hacer estas aprehensiones absolutamente arbitrarias, ¿no? Sí, eso es un punto, creo yo, que es muy interesante, porque el 1 de diciembre fue el tender una trampa política y mediática que pudo haber significado un grave retroceso en el ejercicio de las libertades y los derechos ciudadanos del sector más contestatario del país, que está en la Ciudad de México. En las primeras horas
todo apuntaba a que inclusive la gente más consciente y más clara en sus percepciones estaba asombrada del nivel de violencia, de la irascibilidad con la que se comportaban, de ese no sentido político de lo que se estaba viendo. En ese momento parecía que iba triunfando esa actitud con la cual los ganadores institucionales eran Peña Nieto, que su gente ha ido proclamando desde antes de llegar al poder, que cuando llegara Peña Nieto se iba a ver cómo se iba a imponer el orden y que a Peña Nieto no le va a temblar la mano para imponer la ley en los términos en los que ellos o él la entienden. Sí, pues con esta frase del el uso legítimo de la fuerza del Estado, que lo que eso signifique, la manera en la que se usa independientemente de los derechos humanos, pues puede ser cualquier cosa. El 1 de diciembre era de alguna manera el cierre del ciclo que empezó en la Ibero. Era exactamente la reivindicación del discurso del neoatenquismo represor de Peña Nieto, que lo hizo reivindicando orgullosamente ese ejercicio del poder para salvaguardar los derechos y bla, bla, bla. Allí estaba el círculo cerrado en el cual llegaba Peña Nieto con su gente, no solo la del gobierno federal, sino también la del Distrito Federal, a cerrar ese esquema. Pero lo importante y lo interesante, creo yo, es que a pesar de esa trampa esa trama tan bien tejida, se logró salvar y que finalmente las cosas han ido quedando en lo que fue provocación, represión, violencia generada por distintas causas, entre otras las electorales, y una readecuación de las cosas que no ha permitido que se insertara y triunfara ese proyecto de cancelar libertades y derechos, satanizando y criminalizando todo a partir de ese 1 de diciembre. Que aquí es durísimo y se relaciona con lo que decía Ricardo, de esta parte del rol que juegan, creo yo, dos cosas. Uno, primero, las redes sociales, que fueron muy importantes para la transmisión de videos, fotografías, de cosas que estaba pasando el 1 de diciembre, pero también la parte que por el otro lado jugaron algunos medios institucionales o medios tradicionales, como se les ha llamado, de mostrar solo una parte, ¿no? De intentar mostrarle a la sociedad estas imágenes en las cuales salen los policías recibiendo las pedradas, recibiendo bombas molotov, mostrando solo una cara de la violencia y que dejan de fuera toda otra realidad, es decir, quitan todos los matices de por medio, quitan los matices de las provocaciones, quitan los matices de los posibles infiltrados, de estas personas que aparecen detrás de los muros metálicos con las fuerzas de seguridad pública y mandan un mensaje. Detuvieron a N número de personas que estaban realizando actos vandálicos. Es decir, todas las personas que fueron detenidas estaban realizando actos vandálicos, todos son violentos y hacen esta equiparación de la protesta social con la violencia, con la criminalización de eso, que es terrible, ¿no? Claro. Lo que hubo ahí fue, entre otras cosas, esa pretensión de vincular la protesta social con lo delictivo. Desde luego que esa fue una de las cosas que más se señalaron. Y el equipo de Peña Nieto lo que busca y lo que está realizando ya es un proceso acelerado y radical de envilecimiento de los medios de comunicación masivos en una gran mayoría. O sea, hay un proceso de envilecimiento en el cual el análisis, el comentario y la ubicación del contexto de las cosas está cargándose de una manera descarada, solo a la percepción aceitada con muchos recursos económicos que proviene del poder. Como en pocas ocasiones, hoy quienes estamos inmersos en esta vida de los medios de comunicación, nos damos cuenta de que vienen con la consigna de el dinero por delante, la corrupción, la vuelta a las viejas prácticas de comprar conciencias, de enviar material para que se editorialice, de dictar línea para que se diga lo que conviene, y basta, por eso me dedico yo profesionalmente a leer columnas, espacios de opinión, y bueno, es clarito cómo hay una línea muy clara que es marcada, y pareciera que hay un guión que se está renovando en el cual la línea ahora es esta, y así están. Es el envilecimiento de los medios de comunicación. Y que creo que aquí también participan un poquito las autoridades locales, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gobierno del DF, incluso el Tribunal Superior de Justicia, con estos mensajes con los que ha salido una vez que fueron liberadas algunas de las personas, mensajes tal vez como con intención de amedrentar o de amenazar un poco,
de decir que a esas personas todavía se les puede aprender, tal vez no bajo la lógica de la presunción de inocencia, sino de una presunción de culpabilidad. Es decir, tú estabas simpatizando, tú pasabas por ahí y entonces pues eres un probable responsable, ¿no? Entonces, creo yo también que esta parte de cómo colabora el gobierno del DF es bien importante, sobre todo porque ya salieron varias organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del DF, que ya dijo incluso que sí hubo violaciones de derechos humanos, que hubo hasta tortura, que hubo detenciones arbitrarias y que para la conciencia colectiva esto también es bien importante, ¿no? O sea, que la gente se dé cuenta de estos matices. Sí, sí. A mí me parece claro que hay una pretensión de crear confusión e instalar el virus del retroceso en la Ciudad de México. Cosas que en términos de estos rejuegos electorales son muy peculiares porque por primera vez desde que ha habido elecciones de jefe de gobierno en el DF se tiene a un hombre con una textura ideológica muy difusa, muy imprecisa y cargada de cierta manera hacia la derecha. Recordemos que Miguel Ángel Mancera ganó no solo con el voto del segmento de izquierda que quería continuidad en los programas, sino además con un segmento de derecha que lo ve como un personaje cercano a ese conservadurismo. Y por otro lado, no perdamos de vista que el propio Mancera es producto de estos problemas relacionados con asuntos policíacos y políticos, porque él como procurador de justicia del Distrito Federal, claro, pues tiene una visión muy clara de lo que está sucediendo. Y ahora él está premiando tanto al jefe de operaciones de ese día, Luis Rosales, a quien está nombrando ya subsecretario de Seguridad Pública, como al propio procurador que integró mal las averiguaciones previas, a quien ahora lo pasa del birrete o del vestido de jurisperito al tolete directamente al hacerlo secretario de Seguridad Pública. Pues tenemos una situación complicada. Antes de que Ricardo pudiera seguir con las siguientes preguntas, hablando de estas prácticas policiales y represivas, vamos a mostrar un video en el cual aparece justamente en los hechos del 1 de diciembre una serie de policías, pero vestidos de civil. Es decir, actuando como fuerzas de seguridad pública, pero vestidos de civil. Entonces vamos a eso y lo comentamos de vuelta. Pues ya que vimos este video en el cual se muestran a estos policías incluso con sus radios y en colusión con el resto de la valla de los policías, pues seguiría el resto de las preguntas, ¿no?, relacionados con estos actos de represión, estos actos que son claramente violatorios de derechos humanos y que son parte de políticas que al menos
tan abiertamente no se habían visto en el Distrito Federal, ¿no? En la propia entrevista que tú realizas, el policía comenta, ¿no?, que hay policías vestidos de civil y que normalmente ellos están en las manifestaciones, un poco para revisar a quienes participan en ellas y tener alguna imagen de estas personas. Y el propio policía comenta que muchas veces ellos incluso aprenden a estas personas, ¿no?, porque no tienen conciencia realmente de quiénes son, pero que los dejan ir con una clave para evitar alguna problemática con las autoridades. Y me parecía importante porque eso muestra la vulnerabilidad en la que muchas veces se encuentran los propios policías, que tienen incluso violar la ley, porque él comentaba que si fueran en estricto uso de la ley tendrían que ir llevarlos hasta el ministerio, pero con la clave ellos se deslindan. Nos habla un poco de la posición curiosa en la que juega el policía, que si bien tiene que para afuera respetar la ley, al interior y por la manera en que se maneja la policía, tiene que generar algunas actitudes que son incluso ilegales y que ellos lo saben, ¿no? Tiene que aceptar incluso jugar ese juego, ¿no? Sí, es que yo creo que una de las lecciones importantes del 1 de diciembre es entender que los vidrios que se rompieron no fueron los de los establecimientos que estuvieron ahí, o no solo esos. Los vidrios, los vitrales importantes que se rompieron fueron los de la institucionalidad, porque hoy se está ya desnudando y se está conociendo muchas de las cosas que están hacia adentro. No solo estos hechos, por ejemplo, de los provocadores, los infiltrados, los policías de civil, que entre otros forman parte de este grupo de indicadores que les llaman y que se infiltran en todos lados para ir reportando lo que sucede. En la propia estructura de la Secretaría de Seguridad Pública hay una dirección de enlace institucional que tiene un grupo que se llama el Grupo Cobra, que son entre 150 y 200 personas que se dedican diariamente a estar en todo tipo de acto y reunión para estar sabiendo qué es lo que hay. Los famosos orejas, que los hay en muchos lados, tanto del Ejército como del gobierno federal, como también de las policías estatales, de los gobiernos estatales. Entonces yo creo que aquí es muy importante el que la lucha debe ser también por regularizar la acción y el radio, el ámbito en el que pueden participar las fuerzas que de manera legítima tienen que establecer mecanismos para poder mantener el orden. No es que se esté ni contra el orden ni contra la seguridad pública, contra lo que se está es contra los excesos, contra los abusos. Y veamos que hoy está la institucionalidad con sus vitrales rotos, está frente a la paradoja, la ironía de que metió a la cárcel a inocentes para aparentar que estaba cumpliendo con su responsabilidad, pero al mismo tiempo no tiene apresados a quienes realmente cometieron, entre otras cosas porque se niegan a entregar los videos de las cámaras del equipo costosísimo que instaló el gobierno del DF y que hoy debería servir para que ubiquemos. Veamos cómo constantemente en noticieros de televisión, de Televisa, por ejemplo, se ven seguimientos de ladrones y de personas que cometen delitos y muy fácilmente los detectan y aquí no hubo nada. Entonces, aquí lo que está en el suelo, lo que está en entredicho, son los vitrales de esa institucionalidad. Claro, y que todas esas cosas que el Estado debería utilizar en estos casos se están poniendo de lado. A mí hay algo que también me preocupa bastante, o sea, con esto que dices de la ruptura de los vitrales de la institucionalidad, o sea, ¿qué es lo que viene? Es decir, siento que hay mucha gente que está preocupada, que sabe que se ponen en entredicho estos derechos de manifestación, de libertad de expresión. O sea, ¿qué se debe? O sea, ¿qué es lo que debería de seguir? ¿Cuál es la respuesta que tú crees que la sociedad debería de dar? El mensaje que lanzaron es claro y ha penetrado, que es el mensaje del miedo. Estamos hablando, por ejemplo, ayer hubo la visita de Peña Nieto a San Luis Potosí, donde yo dirijo la edición de allá de la Jornada San Luis. Y bueno, la noticia que nosotros tenemos es que a pesar de que hubo anuncios de que iba a haber manifestaciones de protesta, no se realizó absolutamente nada, porque mucha gente sabe que hoy están desatados esos demonios de la represión. Y lo que está en juego a partir del 1 de diciembre, concretamente aquí en el DF, es cuál va a ser el grupo que se va a apropiar del manejo institucional de la seguridad pública. Lo que se cree es que es el retorno de las prácticas del viejo PRI, que van a regresar muchos policías tradicionales con el concepto de represión, de tortura y de confrontación heroica y patriótica, entre comillas, de los malos elementos de la sociedad, que son los agitadores, los conspiradores, los enemigos de la patria, que son los comunistas, o reeditar ese lenguaje
que hacía mucho tiempo que no Fría, estaba aquí. Sí, la Guerra Fría. Hay por lo menos, a mi modo de ver, dos formas de efectuar esa represión y esa censura. Primero, la manera violenta y una manera que se hace a través de lo que podría llamarse los aparatos ideológicos, ¿no? Es interesante en el manejo de esos aparatos ideológicos que son en buena medida los medios de comunicación industriales. Hay una operación semántica tanto a nivel visual como a nivel del léxico que se utiliza para lo que llamaba Stuart Hall, un sociólogo inglés, crear un pánico moral. Es decir, identificar de manera inmediata a la protesta social, a la juventud con el vandalismo, con la criminalización, etcétera. Eso está por una parte, y por otro lado estos mismos medios de comunicación reflejan una imagen de una presidencia impoluta, perfecta, haciendo acuerdos con quienes antes parecía que nunca se hacían acuerdos. Entonces estos estudiantes que se atreven a protestar parecen o se presentan ante la opinión pública como quienes no quieren que se lleve el orden institucionalizado que por otra parte el PRI está realizando. Me parece que ese juego mediático un tanto cuanto perverso está permeando mucho, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, por el pacto con México, por un lado. Se hace todo este pacto institucional, esta reforma que parece por fin generar creces para la educación, y por otro lado se sigue pensando que la protesta social es de unos pocos flojos, de unos pocos vándalos, de unos pocos, todos los adjetivos que se les dan, que son unos inconformes perpetuos y que no les gusta el orden. Sí. Y sobre todo también, algo muy relacionado con lo que decías, es la parte de lo visual y del lenguaje. Es decir, muchas de las detenciones se llevaron incluso de manera discriminatoria por cómo se veían las personas, que muchos lo relataron. O sea, aquellos rastudos, tatuados, que iban de negro, tal. Entonces, que de nuevo son mensajes violatorios de derechos humanos, discriminatorios muy rudos, que vienen de estos hechos. Si estamos en un proyecto de rediseño nacional conducido por las mentes más expertas, más oscuras, que manejan tanto los bajos fondos de la política como sus escenarios superiores. En esto confluyen los intereses sobre todo del grupo salinista, que en ocasiones está asumiendo de una manera clara la conducción de la política y sobre todo la confrontación de la disidencia y de la oposición en México. Por una parte, captando a estas izquierdas institucionales predispuestas al colaboracionismo, sobre todo el grupo de los Chuchos con Jesús Zambrano en el PRD, como un virtual gatillero y aplaudidor en el Pacto por México, para aparentar que ahora sí se está reencarrilando la política, que hay unos carriles transitables, que no es cierto que lo electoral y lo político hayan dejado de ser opciones, sino al contrario, se pueden cambiar, y todo no es más que un gatopardismo institucional, que lo que trata es de rediseñar para mantener las mismas cosas. Con una presidencia escenográfica como es la de Enrique Peña, el primer teleprompter del país, o sea, solamente hecho para aparentar, para dar la cara, mientras los grandes intereses se están moviendo por otro lado. Y en ese esquema, claro que visualmente y en términos de significado, lo que se trata es identificar la protesta social con el vandalismo, con la violencia irracional. Y por otro lado, la imagen de los disidentes modernos, sobrios, respetables, civilizados, que están sentados firmando y haciendo pactos para lograr al fin los cambios que México requiere y que no se van a conseguir por la vía de la protesta social. Pero lo que no tienen muy claro es que el vandalismo institucional es el que le está haciendo daño al país, y que hoy hay una alaraca por unos vidrios rotos en la Avenida Juárez, que desde luego debe verse en términos legales cuál es la responsabilidad y aplicar las sanciones correctas que ahí procedan. Pero es una ironía que se esté en ese cuadro mientras el país entero está entre secuestros, desapariciones, homicidios, destazamientos y escenas cotidianas de impunidad de grandes delincuentes. Y bueno, creo que también aquí tendría que venir un poco la respuesta que tendría que venir de los jóvenes y de todas aquellas personas que siguen inconformes y que quieren, que consideran que la vía de la manifestación social y de la acción social transformada a propuestas y todo eso sigue siendo importante, ¿no? Es decir,
el mensaje es claro, o sea, puede venir el mensaje, o más bien está el mensaje del miedo, de no salgas a las calles, porque van a llegar los manifestantes violentos del 132 y de donde sea, o va a llegar la policía a reprimirte, es decir, intentar atemorizar. Pero también está esta otra parte, es decir, la contracara de decir, a ver, o sea, justamente esos... O sea, eso que tú estás haciendo son derechos, siempre, o sea, obviamente siempre partiendo de la lógica que ha tenido el movimiento de las manifestaciones pacíficas, de hacerlo bajo estos cánones de más un discurso lúdico, un discurso de participación, de innovación, pero que es ejercer los derechos, es decir, salir, protestar. Esta frase de reprimir es un delito, protestar es un derecho, que ya había salido incluso como campaña, pero que sigue siendo importante y que es un mensaje que creo que también se tendría que mandar a los jóvenes y a las personas, ¿no? Sí, sería absolutamente irresponsable pensar que frente a estos visos de represión lo que se debe hacer es la marcha atrás o el enconchamiento o el retroceso. Si se pudo dar reversa a la intentona del 1 de diciembre, fue justamente porque saltó y porque estuvo presente, presionó, protestó y se organizó esa disidencia a lo que está sucediendo en México. Entonces yo creo que justamente frente a lo que se viene, que nada pinta favorablemente y que todo hace ver que se va encaminando hacia procesos de rediseño político para el reparto económico entre las élites de siempre, creo que lo que se impone es la unidad del movimiento, la organización, y creo yo, lo he escrito desde meses atrás, que la única esperanza de sostener una lucha por el cambio en México no está en las opciones partidistas, no está en los planteamientos de índole con la zanahoria electoral por delante, sino que hoy en lo inmediato está en la lucha, en la protesta y la organización, en la cual el Movimiento 132, lo he escrito, insisto, desde mucho antes, meses atrás, es casi la única opción que puede permitirnos mantener la esperanza de que se puede y se va a luchar por esto. Para ir concluyendo, una última pregunta, aprovechando que vives en el mundo periodístico y que una de las cosas que se manifestó, esto es el mal manejo del periodismo que tenemos en México, ¿qué opinas tú del tratamiento informativo, por ejemplo, de periódicos como La Razón, que en clara violación al artículo 20 constitucional se atreven a poner las imágenes criminalizando a las personas, o del tratamiento informativo de Milenio, que, por ejemplo, desde el primer día señala que son unos vándalos y que no hubo, ellos como si tuvieran una autoridad para hacerlo y determinarlo, que no hubo ningún acto policial represor, ¿no? México no necesita otro tipo de periodismo. Sí, claro que lo necesita con urgencia, con urgencia. Lo he dicho que hay un envilecimiento del ejercicio periodístico en México acelerado, y dentro de eso, bueno, están periódicos que representan específicamente la línea política del salinismo. Algunos de ellos, otros que mantienen alianzas expresas con Televisa y son como la versión impresa de lo que se maneja en la propia Televisa. Y en general hay un buen número, cada vez más, de periódicos alineados de manera escandalosa con las órdenes que se les dan en estos sentidos, y claro que se necesita mucho ejercicio periodístico, pero por desgracia hoy no hay muchos espacios, los que hay que defenderlos, y hay que insistir en la importancia de las redes sociales, que en esta ocasión nos mostraron también la gran importancia que tienen para difundir lo que los medios tradicionales no quieren sacar, y por otra parte para crear una percepción real de lo que está sucediendo. Que aquí este punto se relaciona mucho, como bien lo mencionabas, con el tema de medios de comunicación, que es algo con lo que a mí me gustaría continuar ahora que regresemos. Nos informan que la abogada que iba a participar no pudo quedarse porque justo salió una cuestión con el tema de las personas que están presas, entonces lo están tratando. Si tú nos lo permites, pues nos gustaría continuar contigo después de este corte. Vale. Entonces, vamos al corte y regresamos.
está pasando? Esta mañana como salí de la casa, creo que iba a salir de la casa, creo que iba a tener que espantar a los turistas. Los seres humanos vivimos con una gran fantasía. En el universo existe esto. Siempre van a mirar en la noche, que la Tierra siempre va a tener montañas. Nos hemos dado cuenta que esta es una velocidad, es todo evolución. Algunos fenómenos ambientales queremos construir, de la mano de la sociedad civil, un medio de comunicación audiovisual crítico e independiente que aporte elementos intelectuales, emocionales y activos para la reconstrucción de nuestro país y nuestro planeta. Un medio no solo para el autoconsumo de quienes comúnmente nos miramos o nos leemos, sino también para ese otro gran sector con el que nunca tuvimos la oportunidad de mirarnos ni de escucharnos. En Rompeviento queremos presentar el otro lado de la noticia, el lado que históricamente nos han negado los poderes fácticos que controlan la mayor parte de los medios de comunicación en México. Queremos poner sobre la mesa aquella información que nos robaron, negándonos el derecho de saber y tener la mirada en lo que realmente está pasando dentro y fuera de nuestro país. En Rompeviento queremos tender puentes de colaboración y apoyo recíproco con aquellos medios de comunicación comprometidos con la verdad que se han ganado a pulso, con integridad y trabajo, su credibilidad. En Rompeviento, eso queremos. Pues ya estamos de vuelta y nos sigue acompañando Julio, le agradecemos por esta extensión de tiempo que no estaba prevista. Y ahora sí continuamos con el tema del que nos fuimos de corte, que era la relación de los medios de comunicación con la criminalización de la protesta, con todo lo que ha estado pasando alrededor del 1 de diciembre y sobre todo con uno de los temas que ha sido bandera del movimiento, ¿no? Cambiar el sistema de medios de comunicación, que haya nuevos espacios, que haya nuevos canales, que haya otros centros de flujo de comunicación, medios alternativos, que cambien muchas cosas, justo para combatir esto que ya hemos mencionado mucho que pasó el 1 de diciembre, ¿no? Sí, es muy importante lo de tener nuevos espacios, nuevos canales, pero también hay que cuidar que tengamos claro que la diversidad por sí misma no va a significar que haya una pluralidad, que simplemente lo que puede suceder es que se repartan los espacios entre los mismos grupos de poder. Es decir, muy concretamente, que Slim tenga una cadena de televisión no va a significar que haya un cambio ni que sea una democratización. Simplemente será que él tendrá otros instrumentos para defender sus intereses que hasta ahora le han ido cerrando los miembros de otro grupo que son Azcárraga y Salinas Pliego en particular. Lo importante, creo yo, es que pudiera haber una política de Estado que realmente impulsara proyectos distintos, pero a partir de una clave que es también la financiación y que es una de las partes que genera toda la distorsión a nivel nacional. Los gobiernos estatales y el federal usan el dinero público en materia de comunicación social para premiar a los que se acomodan a sus directrices y para castigar a quienes son disidentes. No hay una política que tenga un consenso y que realmente impulse la idea de que el Estado debe destinar ese dinero, que no lo está regalando de su bolsa, ni significa una concesión graciosa, sino que debe utilizarlo con un sentido republicano, realmente de Estado, impulsando inclusive las opciones que, no teniendo la audiencia ni la difusión de los grandes medios tradicionales, significan para la salud de la República la importancia de que se difundan cuestiones de género, cuestiones ecológicas, cuestiones culturales, académicas y también de educación política. Entonces será cuando, además de todo, haya de veras una diversificación de opiniones. Que de hecho la propuesta de la Mesa de Democratización de Medios parte de un diagnóstico en donde ve el problema como un problema estructural y que no se limita a una visión mercantilista de la democratización de los medios, sino asumiendo que
El gran problema de los medios actuales es esta contradicción irresoluble entre el uso de un bien necesario para la democracia, que es la información, y por otro lado, la necesidad de que los medios particulares o privados defiendan sus intereses personales. Esta contradicción lo que implica es que se requiera o que se establezca medios que no tengan esta contradicción, medios que puedan estar financiados socialmente para este tipo de cosas, ¿no? Que para el respeto de los derechos sociales, para la alfabetización, incluso en términos mediáticos, que hoy es fundamental, y que asume estos dos elementos porque sabemos o se conoce que únicamente la competencia no termina resolviendo un problema tan complejo y que tiene tantas aristas, ¿no? Sí, eso es parte de lo que estamos viviendo, y el hecho de que hay una asociación del poder público que está llegando con la mayoría de los empresarios de la comunicación, en la cual los negocios suelen ser no solo los directos relacionados con la publicidad y el manejo directo con los periódicos, sino con los negocios alternos que tienen esos empresarios, claro, y que usan los medios de comunicación como parapeto o como ariete para proteger o para abrir puertas relacionadas con esos que son sus negocios sustanciales. Un periodismo crítico, un periodismo que dé contexto, un periodismo que ayude a entender y a interpretar es básico en estos momentos, pero obviamente al sistema, y más a un sistema que tiene en su cúspide hoy a un producto derivado de la expectativa mediática, farandulera, televisiva, bueno, pues es obvio que la visión es la de mantener las cosas en ese acomodo, que insisto, es un gran retroceso en México lo que está pasando. Que justo en esto que mencionan, habría como dos cosas bien relevantes. Uno sería esta parte de que el problema de los medios no se soluciona poniéndole o sea, enfrentando a ese monstruo de dos cabezas, poniéndole una tercera cabeza, ¿no? Es decir, sí, metiendo Slim no solucionas el problema, es decir, no se soluciona todo creando una tercera cadena nacional o una cuarta cadena nacional, que aunque es un avance, eso no soluciona el problema como tal, sino que tal vez tendría que ver más con la inclusión de distintos sujetos que han permanecido excluidos de los medios de comunicación desde siempre, que es más funcionar bajo la lógica de los canales públicos o de los canales social comunitarios, es decir, medios que funcionen sobre otra lógica, no meramente una lógica comercial, sí el tema del financiamiento y sobre todo entender la radiodifusión como una cuestión de servicio público, claro, relacionado con educación, con ciencia, con tecnología y con todo esto. Esa sería una parte. Y la otra, la idea de que por eso es tan importante el tema de los medios de comunicación. Es decir, para muchas personas que dicen, bueno, pues el problema se soluciona apagando la tele, no, pues no dejan de criminalizar a los movimientos sociales ni se dejan de violar derechos humanos de este tipo porque apagues la tele, ¿no? Claro, pero apagas la tele y lees los periódicos que están también dominados, escuchas la radio que está también dominada, y entonces lo que no hay es una alternativa, lo que no hay es una visión distinta. Y ni siquiera se trata de promover un ejercicio heroico de disidencia dentro de la información, simplemente que haya equilibrio. Pero si hoy vemos, a lo largo del sexenio calderonista, hubo una especie de lista de opinantes autorizados, y que lo mismo los veíamos en un medio que en otro, en la radio, en la televisión, porque estaban autorizados, eran los que estaban autorizados, y por otro lado, un segmento enorme de opiniones, de comentarios, de puntos de vista, que están virtualmente segregados, que no tienen ninguna participación ni presencia en los grandes medios de comunicación. Pues justamente con esta parte te agradeceríamos muchísimo que nos estuviste acompañando en este programa. Creo que abona mucho tu intervención a mostrar al menos otra versión sobre lo ocurrido el 1 de diciembre. Pues eres muy bienvenido a este programa para futuras intervenciones. Iríamos a un video para regresar con un último bloque, ya con el cierre de este último programa de la primera temporada de Todos Somos 132. En Rompeviento Televisión por Internet. Así muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer y estamos aquí atentos, que todo transcurra bien y que el año que entra estemos todos en pie de lucha. Así es. Gracias. Ya regresamos.
Mi nombre es Claudia Ivette Trejo Gómez. Yo fui detenida arbitrariamente el día 1 de diciembre de este año. Fui liberada el 9 de diciembre también este mismo año. Yo me encontraba caminando por la calle de Filomeno Mata, casi esquina con 5 de mayo, cuando me vi envuelta de muchas personas y de granaderos, porque fue una detención como grupal. Y cuando leen la declaración en el MP, eso fue aproximadamente a las 12:20, y cuando yo escucho en el Ministerio Público la acusación, dicen que hay testigos que yo estaba en la intersección de Valderas con Juárez alrededor de la 1 de la tarde. Yo hablando específicamente del momento de mi detención, yo estaba caminando y creo que uno se manifiesta desde el momento en que se viste y se expresa. Y ni siquiera me encontraba yo gritando algún tipo de consigna. Y simplemente caminando, lo que sí es que desde el momento del encapsulamiento fue agresión psicológica. No, yo la agresión psicológica más fuerte que sufrí fue en el momento en que yo entré al búnker. Cuando me tenían en esos separos crujías, y en cuanto a no saber cuál era el delito y que solo llegaran por ti y no sabías si te iban a desaparecer o tenías que hacer otro trámite, fue para mí lo más, y el traslado a Santa Marta, porque no me dijeron que iba a Santa Marta, fue lo más fuerte. De hecho, yo no sé todavía cuál es la condición jurídica en mi caso, por lo que he escuchado en los medios con respecto a lo que está declarando el tribunal, que mi libertad pareciera que es aparente. No estoy dispuesta a guardar silencio, porque eso sería admitir que yo estaba diciendo algo ilegal y que yo... Y no tengo nada que esconder. Si tú me preguntas por qué te detuvieron, es el momento que no lo sé. Ya estamos de vuelta, les agradecemos que nos sigan acompañando en Todos Somos 132, en Rompeviento Televisión por Internet, y pues ahora sí a mencionar algunas de las cosas que han sido relevantes en estos últimos días, ¿no? Primero la información general sobre la Asamblea Nacional Extraordinaria que se llevó el viernes pasado, en el cual el movimiento justo discutió este tema de los eventos realizados el 1 de diciembre, en el cual se decidió que obviamente se solidarizaba con la causa de las personas injustamente detenidas y con todas las personas que permanecen presos. Justo la información de los presos creo que sería algo relevante, ¿no? Es muy, muy importante señalar que ya este domingo 55 personas fueron liberadas, no se les encontró pruebas, no se encontraron pruebas suficientes para poder dictarles auto de formal prisión, y es importante señalar que estas personas son inocentes porque en México la presunción de inocencia es lo principal. La carga de la prueba debe de estar en las autoridades y ellos son los que tienen que mostrar que estas personas cometieron algún delito. Y redundando en el tema que nosotros habíamos mencionado, resulta un problema que muchos medios de comunicación incluso siguen tratándolos como si fueran culpables, como si se tuvieran que seguir investigando, porque se les sigue criminalizando. Entonces hay que mencionar claramente que son personas que no pueden ser mencionadas como culpables ni como presuntos culpables, sino que lo que impera es su inocencia, ¿no? El principio de inocencia, porque no se les pudo probar otra cosa. Sí, que a final de cuentas es de nuevo un tema de derechos humanos. Exactamente. O sea, al final esto se resume en temas de derechos humanos, de aquellas cuestiones como básicas que deberían de ser para todas las personas, también de debido proceso. Exactamente. Y justo esto que mencionaba, las 14 personas que permanecen detenidas, es una mujer que permanece en Santa Marta, Catitla, y 13 compañeros que permanecen en el reclusorio norte. Dentro de lo que se encuentran distintos perfiles de personas, o sea, desde un bolero que estaba ahí, que de los hechos que se tienen, una estudiante de enfermería, me parece. Sí, claro, la mujer que permanece en Santa Marta es una estudiante de enfermería. Se encuentra también padres de familia, personas que estaban transitando por ahí. Incluso ya hay muchos videos circulando y que han utilizado los abogados y que se utilizarán para tenerlos como pruebas, en los cuales se detiene a estas personas que estaban simplemente tomando video, algunas, por ejemplo, tomando fotos, y que los levantan. Incluso de varias personas que siguen detenidas y que se grabaron entre ellas sin querer. Sí, claro. Para nosotros es muy importante mencionar esto porque parte de la estrategia mediática es
de manera uniforme señalar que todos son vándalos, ¿no? Y hay personas con historias muy concretas, con perfiles muy concretos, que son las que están presas y que en términos jurídicos debe de llevarse a cabo el debido proceso sin la violación al artículo 20 constitucional, ni por parte de las autoridades ni por parte de los medios de comunicación, porque pretenden generar una presión hacia las propias autoridades, mencionándolos como culpables sin que esto haya sido debidamente procesado, ¿no? Claro, y que aquí es donde tal vez ya podrían mencionarse las actividades que se llevan entre las distintas organizaciones de derechos humanos. Hay que reconocer y hay que mencionar que muchas organizaciones de derechos humanos se han sumado a la protección de estas personas, y una de las acciones, creo yo, más importantes es la que gira en torno a la derogación o la petición de derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Para aquellos que nos están observando, este artículo es el que y atribuye o el que contempla la figura de los ataques a la paz pública. ¿Por qué pedir la derogación de este tipo penal? Porque primeramente es un tipo tan abierto que permite prácticamente que la autoridad tenga una carta blanca para que aquellas personas que estuvieran realizando desmanes puedan ser sancionados de 5 a 30 años. ¿Cuál es el otro problema con esto? Es que sin ser muy claro, es decir, ya en términos jurídicos, como cuestiones de certeza jurídica, de la claridad de los tipos penales, permite básicamente que las autoridades te puedan agarrar por haber estado allí y que por criterios discriminatorios te pongan una pena de 5 hasta 30 años de prisión. Es decir, equipara incluso el tipo con el tipo de terrorismo. Claro. Es muy importante porque a lo que se presta que está establecido así en términos jurídicos es a la criminalización de la protesta social. Entonces, con esta falta de claridad en las leyes no se puede trabajar, y además me parece que se abre un rango enorme para la interpretación de cualquier acción, por mínima que sea, como casi terrorismo. En ese sentido, la lucha del propio movimiento va no solo porque se liberen los presos políticos, sino también por la derogación de este artículo que parece ser incluso insultante para el siglo XXI, ¿no? Sí, y que incluso se van a llevar actividades. El día de mañana, jueves, se va a presentar primero una rueda de prensa de algunas organizaciones que están apoyando esta acción de la derogación. Ahí ustedes ya tienen en pantalla los datos. La movilización que se hará también con esta petición con la cual se están recabando firmas para las personas que están apoyando la causa de derogar este artículo, empezará en Bellas Artes y de ahí se llevará hasta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como una acción de presión también a las autoridades legislativas que obviamente tienen que ver y bueno, es la autoridad que también está directamente involucrada, porque de derogar el tipo penal, pues bueno, obviamente ya no se les podría imputar este delito, y de pasar eso, pues obviamente ya no se estarían afectando los derechos de estas personas de tal manera. Obviamente queda discusión si se podría reformular o establecer otro tipo de delitos, pero que sin duda sí, claro, se estaría evitando este tipo de criminalización. Y también de la misma manera habrá una marcha el domingo, exactamente, en los cuales ahorita también ya se estarán dando los datos concretos. Ahí tienen también en la pantalla la convocatoria a esta marcha. Todo esto con varios mensajes y con la intención de varias cosas. Uno, tratar de combatir estos actos violatorios de derechos humanos, y la otra es también mandar el mensaje a la sociedad de que la opción no es dejar la movilización social. Es decir, a final de cuentas, el poder de presión social para todos los sistemas que aspiran a ser democráticos, y esto va desde la parte teórica hasta la parte práctica, la parte de la sociedad civil organizada, la parte de restablecer el tejido social sigue siendo bien importante, y que es un mensaje que se tiene que mandar, que no se tenga miedo y que juntos somos más.
De hecho, esto que dices es muy importante porque hay que recordar que en todo sistema democrático la soberanía popular radica en el pueblo. Y ante la crisis que existe en los sistemas partidistas, la única manera de ejercer este derecho que se tiene es a través de una fuerza en la opinión pública. Y esta fuerza se puede manifestar a través de la opinión, a través de alzar la voz, pero también en ese lugar que es nuestro, que no es ni de los partidos políticos, que no es tampoco del gobierno, que son las calles. Entonces, manifestarse no es un delito, es un derecho. Manifestarse es la forma que tiene una sociedad ante la crisis de sus instituciones, ante la crisis de sus partidos políticos, de hacer valer su soberanía para darle contenido a las leyes, porque él es el garante de la soberanía popular. Creo que eso es muy importante porque últimamente se han venido manejando discursos, tanto por los medios de comunicación, pero por mucha gente en Facebook, incluso estudiantes, de que ellos tienen la culpa, los estudiantes tienen la culpa por haberse manifestado o porque ese tipo de cosas no se deben de hacer y eso incita a la violencia. No, la manifestación es la única posibilidad que tiene la sociedad hoy de poder ejercer sus derechos e influir e incidir de una manera en la vida democrática. Y criminalizar eso es prácticamente regresar a un sistema monárquico en el cual el pueblo no tiene ninguna posibilidad de incidir en la vida, ¿no?, democrática y en la vida social. Y que a final de cuentas, pues estos derechos, es decir, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación, fueron derechos que se conquistaron de esta manera. Es decir, ya se pasó por una etapa en la cual existía represión, existía la imposibilidad de salir a las calles. Hubo décadas que fueron atroces para la historia política y social del país, y que justo lo que pasaba era esto, o sea, es decir, eran acciones de represión, acciones de desaparición, ya incluso sanción al Estado mexicano, claro, por cuestiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se sancionó ya, ¿no?, por estos hechos de violaciones de derechos humanos en los 70s y en los 80s, e incluso en la actualidad. Entonces, es una cuestión de ejercer los derechos. Es decir, el problema que tanto intentamos resaltar de la criminalización de la protesta social es porque a final de cuentas están criminalizando el ejercicio de un derecho humano, el ejercicio de ese derecho que fue conquistado con muchas luchas de muchos años. Y lo cual pone en riesgo la esencia de la democracia, ¿no? Si no tienes tú una ciudadanía capaz de incidir de alguna manera en la vida pública, entonces se viola el principal elemento de la democracia, que para nosotros es muy, muy importante. Es decir, no es por hacer trágico este tipo de denuncias, no es por dramatizar las cosas, pero sin ninguna vía, ya que los medios de comunicación están cooptados por intereses privados, sin ninguna vía de incidencia pública, el hecho de que la ciudadanía tampoco tenga las calles como medio de expresión es poner en riesgo la endeble democracia en la que nos encontramos, y eso es algo que no podemos permitir, sobre todo como un movimiento que se ha dedicado justamente a poner este tema sobre la mesa, la democratización del país. Sí, y que vienen cosas peligrosas como esta propuesta que salió incluso el Partido Verde Ecologista de México en, claro, el Distrito Federal, de regular las marchas, y que a final de cuentas son cuestiones de derechos sociales que cuando se habla de esta regulación pues se cae en el riesgo de justamente limitar los derechos o de restringir los derechos. Entonces, creo que con esta reflexión de no tener miedo, de no salir, o más bien de salir o de no escuchar este mensaje, de no salir a las calles, de no amedrentarse, de reconstruir el tejido social, es con el que cerraríamos. Estamos ya concluyendo el programa, entonces pues solo de nuevo dar estos avisos que son importantes. Es el último programa de la temporada, nos vemos el 9 de enero, regresamos y otra vez con este programa de Todos Somos 132, y también reiterar la convocatoria para participar en el espacio de producción y de conducción de Todos Somos 132, de Rompeviento TV, televisión por internet, en el cual ustedes pueden mandar sus correos a todosomos132@rompeviento.tv, bueno, rompeviento.tv. Entonces, cerraríamos con esto. Perfecto. También con un mensaje de Feliz Navidad, felices fiestas, pásenla muy, muy bonito y no tengan miedo. No tengan miedo, vamos todos juntos y hay mucho todavía por delante. A salir a las calles, entonces. Así es. Muchas gracias. Buenas noches.